Canarias a las 6. Y hoy en nuestra sección Canarias Late está con nosotros Noemí Tejera, es arquitecta urbanista, presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas Canarias, Marca Púrpura. Noemí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Marca Púrpura, ¿qué es Marca Púrpura? Pues Marca Púrpura es una asociación de mujeres arquitectas que, bueno, ya pues se fundó hace algunos años, porque realmente la fundamos en 2007 y realmente, bueno, muy en el inicio trataba de abordar los temas que tenían que ver entre los estudios de género y el urbanismo, pero trasladados al contexto de Canarias. Una de las grandes hazañas, ¿no?, así la entendemos, que ha realizado la asociación es el primer encuentro internacional de arquitectura, género y ciudad que se hizo en el 2017, pero bueno, que realmente la asociación pues lleva impulsando desde recorridos urbanos comentados, charlas, lo que llamamos charlas de azotea, o sea, realmente abordamos pues un sinfín de actividades vinculadas a esto que tiene que ver con el urbanismo y el género, ¿no? Arquitectura y urbanismo con perspectiva de género. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos que aprender o de lo que tenemos que concienciarnos? Pues realmente la perspectiva de género es una herramienta de análisis que evidencia las distintas formas que tenemos de vivir y de experimentar el espacio público, pero no es algo que ni nos estemos inventando nosotras ni que sea yo la primera que lo estoy, digamos que articulando en este momento, ¿no? La perspectiva de género nace con el cruce de los estudios de género allá por los años 70, ¿no? Y realmente hay pues un sinfín de bibliografía académica y también práctica con respecto a esto que significa abordar las ciudades de tal forma que den respuestas a la diversidad de las personas que somos, ¿no? Claro, y nos queda mucho por hacer en ese sentido, imagino. Pues nos ¿Mucho queda o todo? Absolutamente todo. Por suerte sí que bueno, que somos, en especial en este caso, pues yo soy bastante optimista con respecto a este tema, y hay pues muchas cuestiones que de algún modo han ido permeando a lo largo de los últimos años. Seguro que pues hablar de la ciudad y el cuidado, hablar de la ciudad de los 15 minutos, hablar de las supermanzanas, son conceptos que de algún modo están muy presentes en el día a día, en esos debates, ¿no?, sobre también pues lo que significan los territorios como espacios con límites, ¿no? Bueno, más desde el contexto de las islas, pero sí que es verdad que son debates que, por mucho que de algún modo ahora ya pues resuenen con más asiduidad, sí que es importante que aterricemos sobre ellos y que de algún modo los pongamos en práctica. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Pues hay un sinfín de maneras, ¿no?, para abordar este asunto. O sea, por un lado, creo que desde la academia se ha generado un montón de documentación, de estudios de mil tipos, también de casos prácticos, ¿no? O sea, que la academia es un buen lugar para mirar y traer a la práctica, ¿no?, traer a nuestras ciudades, pero también con episodios pilotos, ¿no?, pequeños episodios pilotos que ya se están articulando en casi todas las ciudades, ¿no?, como hablamos, pues por ejemplo, de esas superillas, ¿no?, de las supermanzanas en Barcelona y las prácticas que se están teniendo en estos lugares. Bueno, sin duda tiene que haber pues estrategias compartidas desde la academia, desde la práctica, desde la investigación. O sea, tenemos que estar pues ahora mismo repensando y poniendo en práctica todas estas pues de algún modo todas estas líneas. Lo que pasa es que uno lo que tiende a pensar es que al final lo que más importa, lo que manda es el dinero, el hacer cuantas más viviendas, cuanto más infraestructura, cuanto más se pueda en menos espacio para sacar más dinero, más beneficio, y el resto es totalmente secundario y importa poco tirando a nada. Bueno, hasta ahora sin duda, o sea, la práctica del urbanismo está muy cruzada, o sea, absolutamente cruzada por el capitalismo, como dices, y además desde una óptica absolutamente androcentrista, ¿no? Pero sí que bueno, yo creo que ya de algún modo estamos evidenciando, incluso desde movimientos asociativos, pues la importancia que tiene el espacio relacional, ¿no? Como al final, pues la ciudad, el sentido que tiene es pues ser un espacio para encontrarnos de algún modo. Por tanto, este espacio de lo público, de lo común, en donde podamos pues encontrarnos, desde pues hacer una siesta al aire libre, celebrar un cumpleaños, e incluso no solo en el espacio público, en el espacio de lo común, sino en los espacios colectivos, ¿no? La importancia también de pensar los edificios, los espacios habitacionales con lugares de encuentro para los vecinos. O sea, sí que sin duda hay una práctica
muy predominante hasta el momento, ¿no? Vinculada, como dices, al máximo rendimiento, pero creo que ya hay otro tipo de valores que deberían de estar por encima de todo esto, ¿no? Ya creo que se ha señalado de muchos lugares cómo debemos dejar de seguir creciendo, ¿no? Que hay que decrecer, que hay que repensar cómo son las ciudades sobre las mismas ciudades que tenemos y a lo que nos lleva realmente esas prácticas absolutamente desbordadas, más situándonos, como digo, en el contexto isleño, ¿no? Donde digamos que todos nuestros escenarios límites están muy agudizados. Pero eso es posible en una ciudad que ya existe, porque vale, en una ciudad que se está creando, que está en desarrollo, en crecimiento, pues quizás sea posible pues diseñar esos espacios, pero en una ciudad que ya existe, unos espacios que ya están ocupados, pues no sé, por edificios o algún tipo de infraestructura, ¿es posible? Es que justo es la ciudad, las ciudades que existen, la respuesta a esta nueva forma de pensar. O sea, hay que repensar esas ciudades y a partir de, pues por ejemplo, un cambio muy básico, ¿no? Que es como pues la conquista del peatón, del viario, ¿no? Y esa práctica de, bueno, que está caminando mucho, que tiene que ver con estudiar bien, por supuesto, una movilidad sostenible, con apostar por políticas públicas de lo común con respecto a determinados transportes, pero la infraestructura, o sea, esa condición de lo físico de la ciudad es la que es, y eso deberíamos de pensar que tenemos, sobre todo en las ciudades europeas, en las ciudades que son pues continuas, con espacio, con una buena relación de espacio público, es la receta. O sea, realmente la misma estructura física de la ciudad es la que ha ido respondiendo en distintos momentos pues a distintos modelos, ¿no? Así que creo que, como dices, es la hora de repensar ese modelo, lo estamos haciendo desde muchas vertientes y hay que pensar a evidenciarla. Y ahora que lo dices, esa peatonalización del centro de las ciudades quizás sea un punto en el que sí que se está avanzando. Sin duda, o sea, realmente siempre hay, históricamente, ¿no? Un rechazo ante no poder llevar el coche hasta la puerta Sí, de mi aparcarlo en la casa, ¿no? puerta, sí. Efectivamente, yo creo que pues desde el urbanismo feminista y desde los ecofeminismos lleva mucho tiempo poniendo el acento en la comunidad, en lo común, ¿no? No tanto en que yo tengo que, sino que tenemos que, ¿no? Tenemos que tener el derecho a poder, pues eso, tener espacios de encuentro, a poder movernos con absoluta comodidad, y eso significa esa apuesta por otro tipo de movilidades, ¿no? Sí que creo que, bueno, que es más que evidente que hay muchas ciudades europeas que están haciendo, pues, digamos que una apuesta por ese tipo de políticas y que, pues, de algún modo siempre está esa resistencia a priori, pero no solo es echar al coche, que por supuesto, del espacio de lo público, sino también con políticas que tienen que ver con renaturalizar las ciudades, ¿no? Con intentar pues transformar las ciudades en espacios que sí que tengan permeabilidad, que tengan suelo permeable, esas plazas duras que tenemos por todas partes, ¿no? En las que pues el suelo libre, el suelo en el que el agua puede filtrarse casi es inexistente. No hablamos ya pues de espacios de sombra o de planteamientos ecosistémicos, con lo que significa pues escuchar pajaritos, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que van más allá, o sea, a partir del móvil, del coche, ¿no? De la movilidad, se evidencian con mucha claridad, pero van más allá de la movilidad en sí, también tiene que ver con apuestas saludables, ¿no? Del propio organismo que es la ciudad. Con el sonido de los pajaritos se me vino a la cabeza la pandemia cuando estábamos todos confinados, que empezó a escucharse pues bueno, unos sonidos que habitualmente pues no oímos en las grandes ciudades. Una de ellas es ese piar de los pájaros, porque claro, no había coches, no había nada, y parece que los animales se empezaban a adueñar de todos esos espacios. Es que esa dicotomía campo-ciudad, o sea, es absolutamente anacrónica, ¿no? La ciudad tiene derecho a lo natural y, como dices, es en ese momento, por eso igual, pues ahí fuimos excesivamente optimistas, ¿no? Pero en el que mirábamos desde la ventana y empezábamos a ver la naturaleza salvaje entrando por la ciudad, ¿no? De algún modo decía, bueno, es que tenemos que estar siendo todas muy conscientes de que tenemos derecho a que lo natural esté presente en nuestro día a día, en que esos pajaritos pues puedan de algún modo transportar las semillas que sean, o sea, que de algún modo, más allá del anecdotario, ¿no? De lo que significa pues la construcción de un paisaje bello, también es un paisaje funcionalmente interesante, ¿no? El entender la ciudad como un ecosistema. Pareció también un momento pues de mucho pensar y de entender que efectivamente esos espacios nos tienen que pertenecer a todos y a todas, y que por tanto también tienen que responder a esa condición, que no son espacios de tránsito,
Y bueno, creo que habrá que pasar algo más de tiempo, algo de distancia para ver si realmente ha terminado calando, ¿no? Este tipo de experimentación. Porque todo eso quizá también pues contribuya a ser un atractivo más para el visitante en un lugar que vive eminentemente del turismo, el tener unas ciudades diferentes donde uno se sienta mucho más cómodo, más a gusto y mejor también redunda en eso, en esa satisfacción para el turista. Sin duda, o sea, realmente una forma de evidenciar la calidad del espacio relacional, ¿no? O sea, a la hora de bueno, pasear por ciudades, porque cuando viajo a ciudad X me parece pues realmente fascinante lo que está ocurriendo. O sea, no es tanto por el espacio físico que también, ¿no? Porque de repente pues hay un paisaje arquitectónico muy interesante, una serie de monumentos, pero muchas veces tiene más que ver con lo que ocurre en el espacio público, con lo que está sucediendo. Si de algún modo es un espacio participado, en donde ves personas mayores, personas con diversidad funcional, niños en la calle, dices, bueno, esto es un buen espacio relacional y es un paisaje interesante, ¿no? Eso sin duda es un valor desde el punto de vista turístico, o sea, lo que tenemos que abordar con mucha seriedad el tema que tiene que ver con lo natural, más allá de esa postal, que también es importante, sino por todo lo que aporta con respecto a vivir los espacios al aire libre. ¿En qué ciudades deberíamos fijarnos? Bueno, pues hay ejemplos de todo tipo, o sea, realmente si miramos en el contexto nacional, Barcelona siempre, siempre es la referencia con respecto a cualquier transformación. Esto que hablamos de pues el reverdecer las ciudades, pues llevan planteando políticas desde hace ya algún tiempo, o incluso pues cuestiones que aquí de algún modo tampoco están tan sobre la mesa como la ciudad jugable, que es algo fundamental, ¿no? Y que de algún modo pues todavía no nos ha tocado. Pero también Vitoria, Madrid, París, por supuesto Copenhague, ¿no? Europa Norte, ¿no? Realmente lo interesante del urbanismo, ¿no? Y de algún modo encontrarnos muchas veces por detrás es que hemos podido evidenciar lo que significan determinadas líneas de pensamiento y ver cómo se han terminado asentando en otros lugares, lo que no quita que nunca serán recetarios, ¿no? O sea que tenemos de algún modo una condición isleña muy particular, ¿no? En el caso pues de Gran Canaria, por ejemplo, pues los barrancos, ¿no? Como isla barrancos que somos. O sea, hay unas condiciones muy particulares, o la geografía, la topografía, que a la hora de aterrizar determinados conceptos, pues hay que tener en cuenta qué es lo que significa, ¿no? Pero esa mirada siempre, ¿no? A la academia y a la práctica profesional para empezar a plantear prácticas piloto desde nuestro contexto isleño, yo creo que es fundamental. Siempre acabamos este Canarias Late con un tema, una canción elegida por nuestro invitado. ¿Qué tema es el que has escogido, Noemí? Pues el tema que he escogido es Landscape, que es paisaje, que bueno, realmente es un tema de Jeff Tweedy y forma parte de una lista de reproducción que se hizo vinculado al club de lectura de la Escuela de Arquitectura, donde doy clases, y bueno, realmente abordaba un libro que es el Andar como práctica estética, y esta canción pertenece a una lista que llevaba por título El andar como práctica sonora, ¿no? Y habla pues de esos paisajes y de recorrer las ciudades pues de manera diversa. Ya ven la pasión con la que lo cuenta, con la que explica sus ideas y sus pensamientos. Noemí Tejera, arquitecta, urbanista, presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas Canarias, Marca Púrpura. Con esa pasión, con ese ímpetu, a mí no dudamos en que al final pues acabes consiguiéndolo y hacer para nosotros también unas ciudades un poquito mejores en todos los sentidos. Espero que así sea, poder disfrutarlo y volver a hablarlo contigo. ¿Te parece? Lo haremos entre todas seguro. Claro, Muchas gracias. Sí. Un saludo, un abrazo. Un abrazo. Falling into public space, pushing